Yo creo que lo que actualmente disfruto más de mi vida en España es poder hacer mi compra de comida. Ustedes saben que era algo que en Cuba realmente no podía hacer y desde que estoy aquí la verdad es que lo disfruto muchísimo. Hoy me decidí a llevarlos conmigo a mi compra mensual, podemos decir, de mi comida. La verdad es que terminamos yendo a un montón de supermercados de acá de España a hacer nuestra compra. Así que si quieren ver lo que elegí de cada lugar, los precios y las diferencias entre uno y otro y cuánto me gasto en toda mi compra, pues quédate por aquí y no te vayas. Hola mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal. Ya estaba vestida para irme para la calle y dije, ¿por qué no me llevo a mis tropezones conmigo? Porque seguro que los voy a necesitar. Les cuento, ahora mismo me voy al mercado a comprarme pues las cositas que suelo comprar y quiero compartir con ustedes esta experiencia más que nada porque a pesar de que siempre hay malos comentarios criticando lo que compras, lo que no compras, dónde lo compras y dónde no, hay muchísimas personas que lo hacen con buena intención y la verdad es que a raíz de sus comentarios he aprendido muchísimas cosas y poco a poco voy incorporando productos que en Cuba no existían o que yo no estaba acostumbrada a comprar y los he incorporado ahora, como por ejemplo el aceite de oliva, el jamón serrano, esas cosas típicas que realmente me gustan y pues ya las he incorporado a mi día. Entonces nada, quiero que me acompañen para que vean dónde compro las cosas, qué compro y pues nada, porque realmente en el fondo espero algunos de sus consejos porque sé que voy a estar preguntando muchísimas dudas durante todo el video. Se van a reír de mí, pero ya yo he llegado al punto en el que he hecho. Eso es una tablita donde tengo puesto Mercadona, Carrefour, Aldi, Ahorra Más y El Día. El Día realmente lo tengo vacío porque es que el Día yo no tengo un día cerca de mi casa, está un poco distante. Entonces los demás sí los tengo bastante, bueno, el Carrefour también lo tengo lejos. Los que tengo cerca de mi casa es Mercadona, Aldi y Ahorra Más. Entonces me pongo a comparar precios, sí hay cosas que son más económicas en un lado que en otro. La diferencia es de céntimos, pero entre céntimos y en céntimos te ahorras algo. Entonces nada, hay cosas que compro en un sitio, hay cosas que compro en otro. Por ejemplo, el arroz lo estaba comprando en el Aldi porque es más económico, pero últimamente no sé qué pasa con ese arroz, que no se me está haciendo bien. Entonces hoy lo voy a comprar en el Mercadona otra vez, a ver qué pasa, a ver si soy yo o es el arroz. Y nada, que quiero que me acompañen porque ya mi refri está vacío. Miren, esta es la comida que me hice para 2 días que me quedó. Como pueden ver, lo único que tengo son estas lasquitas de queso y el huevo. No tengo más nada. Normalmente yo no espero a tener el refri vacío porque yo no sé si es que tengo la experiencia de Cuba, pero yo me empiezo a desesperar. Miren, por ejemplo, el aceite está por ahí, pero si hubiese estado un poquitico más abajo, ya yo me compro otra botella de aceite o por lo menos pienso, ay Dios mío, ya me tengo que comprar el aceite porque no sé qué. Porque en Cuba las cosas las tienes que buscar desde que antes que se te acaben, porque no las hay. Yo sé que eso no es así aquí, pero no sé, como que uno tiene ese traumita, ¿sabes? Y me da cosa tener el refrigerador vacío, pero nada, no había podido ir de compras antes, tampoco me gusta como comprar todo de un palo porque entonces estoy súper cargada después que va a ser el día de hoy. Voy a venir súper cargada porque yo trato de ir y comprar ya todo lo que necesito porque me da mucha pereza y tantas veces, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver si hoy puedo con todo. Y nada, ya nos vamos para Mercadona. Cambio de planes. He decidido que en vez de a Mercadona voy a ir primero al Ahorra Más. Hoy me estoy lanzando con ustedes, ¿saben? Porque me queda mucho más cerca de casa y solamente fui ahí a hacer la compra 1 o 2 veces, entonces ya no recuerdo qué puedo encontrar ahí, si están en los mismos precios o no. Entonces nada, voy primero a la Ahorra Más porque al quedarme más cerca puedo comprar algunas cosas ahí, dejarlas en casa y seguir para otro sitio. Así que nada, vamos para allá. Hace tiempo que no venía aquí. Hice una de las primeras compras aquí y luego más nunca vine, ¿eh? Lo primero que necesito es papel sanitario. Yo no sé si ustedes vieron aquel video del supermercado de la primera compra que yo hice, que compré un paquetón de 12 rollos y eso me ha durado hasta hoy. Hoy puse el último rollo. ¡Wow! Que señores, 4 meses. O sea, genial, ¿eh? Bueno, sin pensarlo mucho voy a coger el más económico, que es este, de 12 rollos en 2,60. Están súper chiquiticos. Lo que yo compré la otra vez era de Mercadona y los rollos eran mucho más grandes. Pero bueno, está bien. No quiero comprar esto en Mercadona porque me queda más lejos de la casa. Joder, caballero, miren, esto yo lo compraba
Lo compré aquí una vez y me duró cantidad, las bandejitas estas con varias cosas. Con varias, o sea, calabacín, zanahoria y todo eso. Y yo pensaba, yo decía, coño, en el Mercadona más nunca sacaron esto. Claro, es que lo había comprado en el Ahorramás. Locura, esto de tener tantos mercados y tantas opciones es una locura, de verdad. Miren, acabo de comprar esta bandejita. Y ustedes dirán, Claudia, pero es mejor comprar las cosas por separado. En mi caso no, porque yo soy una sola persona y muchas veces se me echan a perder las cosas y me da mucho dolor tener que tirar las cosas porque están malas, ¿sabes? Y esto tiene calabacín, puerro, calabaza, papa, zanahoria, ven, tienen varias cositas que yo voy usando poco a poco. Y me sale mucho mejor así, pero bueno, no sé, de todas formas me dejan ustedes su recomendación. Esto es algo que me gusta comprar también, no lo compro siempre, pero es algo que me gusta. Hubo alguien una vez en comentarios que me dijo que esto traía un montón de químicos o qué sé yo para mantener esto, que no era saludable. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrada, en mi casa mi mamá siempre hacía tostadas en el horno, es algo a lo que estoy acostumbrada a comer con tostadas y yo aquí pues no puedo hacerlas, ¿sabes? No las sé hacer. Entonces estas la verdad es que duran bastante, se conservan bien, quizás por eso a lo mejor es que no son tan saludables y muy de vez en cuando las compro porque extraño mucho las tostadas. Ayer hablando con mi mamá y mi papito les dije, mami, yo aquí no dejo de comer pollo, cerdo, lomo, esas cosas porque es que no sé qué más comprar. Caballero, yo en mi casa pues no era la que cocinaba y cuando cocinaba yo lo que cocino es pollo, no sé qué, entonces me da miedo comprar otras cosas porque no sé si me van a gustar. Entonces ayer mi mamá me decía, bueno, pero cómprate un pescadito aunque sea, yo no he comido pescado desde que llegué aquí. O sea, no, sí he comido, pero digo, en mi casa no me he comprado ni pescado ni ningún marisco porque, no sé, es algo que yo no solía comer y me da miedo como que comprarlo y que después se quede ahí y no me lo coma. No sé, de verdad que me gustaría comprarme un pescadito, o sea, pero ya fileteado y tal, porque yo esas cosas no sé hacerlas, entonces, no sé, ¿qué me recomiendan ustedes? ¿Dónde lo compro? ¿Qué tipo de pescado? Porque aquí hay tantas opciones que yo de verdad es que no sé, ¿me entienden? Y hay veces que como no sé elegir, pues a veces no elijo. Aquí veo que las fresas son más económicas que en Mercadona. Creo que cuando compro fresas en el Mercadona me han costado 3 euros y aquí cuestan 1,99. Genial. Fresas es algo que yo nunca había comido, jamás. Las probé por primera vez acá y no me gustaron mucho porque las sentí muy ácida y rara en mi boca. Pero luego empecé a comprar yogur griego, tampoco comía ni tomaba, o sea, tomaba yogur en Cuba, pero cuando probé el yogur griego me enamoró. Hoy en día, señores, no puedo estar un día sin tomar mi yogurcito griego. Entonces yo lo que hago es que me compro yogur griego y hay veces que cuando puedo me compro fresas y las pico. O sea, pico 1 o 2 fresitas y me lo echo con un vasito de yogur. Señores, ahora mismo ese es mi vicio, ¿sabes? Ahora mismo yo mato por eso. Tampoco he comprado aquí aguacates. Sí los he comido porque en casa de Pablo he comido y creo que ya sé elegirlos porque me he visto varios videos de cómo elegir el aguacate. Aún así me da miedo porque no sé cómo va a estar, porque como yo los veo tan oscuros y los aguacates en Cuba son verdes y mientras más verdes, o sea, más bonitos estaban. Y esto es tan oscuro, entonces sé que hay que arrancarle la puntica y ver si está verde por dentro y tocarlos un poco. Pero no sé, siento como que me da un poco de miedo. Tengo que perder ya el miedo, lo sé. Tengo que perder el miedo y avanzar porque es que si no me quedo estancada comiendo siempre las mismas cosas y no puede ser, ya lo sé. Les cuento que al final no cogí el aguacate porque toqué absolutamente todos los aguacates, estaban demasiado blandos, o sea, los tocaba y se aplastaban, entonces creo que no estaban, no sé. Y compré tomate, no he comprado tomates de eso aquí, porque desde que llegué el tomate que he comprado es el tomate cherry porque me enganché con eso. Pero bueno, ahora me compré estos que creo que salen un poco más económicos, no sé, díganme ustedes. Miren, lo otro que suelo comprar es esto así en conserva. No lo compro así porque, chicos, no sé, me da miedo que no me salga. No sé, siento que es una facilidad, la verdad, y no lo veo en más precio porque al final eso a mí me sirve como para 4 comidas. Yo hago todo esto y lo estiro cantidad, ¿saben? Me da para varios días. Y pues nada. Las alubias blancas esas me encantan. Creo que no he comprado nunca otras porque, no sé, me gustó esa una vez y es la que he comprado. No lo suelo comprar mucho, la verdad. Si lo compro ahora sería como la tercera o cuarta vez que lo compre. Tampoco he comprado tantas. Esto es algo que tengo que comprar muy seguido porque lo como todo el tiempo, todos los días. Con un paquete nunca me alcanza. Dentro de una semana tengo que venir a comprar otra vez. Al final parece que lo estoy comprando todo en el Ahorramás porque lo veo todo aquí. Están en los mismos precios, entonces como... No sé si al final vaya a otros mercados, a lo mejor sí.
solo por dar el recorrido. Esto me encanta. Es un lujito que me voy muy de vez en cuando. O sea, nada más que me lo he comprado una vez y me encanta. Lo que pasa es que este pomo es un poco pequeño y como que se va súper rápido. 2,09. Dios mío, pero amo eso. Comer pasta con pesto o incluso a la carne se lo he hecho. Miren, los actualizo. Compré ensalada de esta en 70 céntimos y esta salsa rosa. Esto es algo que nunca he comprado, o sea, esto no entra dentro de mi compra normal, pero quise comprarlo para hacerme ensaladita. Entonces le puedo echar huevito o atún que ya tengo en la casa y un día como ensalada. Vamos a pagar todo esto y vamos para otro sitio. El placer que yo siento cuando lleno el frío, lo juro por Dios que no tiene precio ni comparación. Voy a seguir para otros mercados, más que nada porque estoy grabando videos, porque si no ya lo hubiese comprado como todo ahí, aunque ya siento que compré lo necesario, pero quiero como llevarlos a los demás lugares a los que voy siempre. En el Ahorrama habían paquetes de este tamaño, pero esto, miren qué grande es, 1 kilogramo. Esto me dura una barbaridad. Imagínense que este es el segundo paquete que compro y yo casi todos los días almorzaba con esto. Yo no sé cuántos almuerzos yo me hice con un paquete de esto, o sea, es una barbaridad. Y cuesta 1,45, me parece súper bien. Me estoy lanzando a comprar todo lo que me gusta, lo que normalmente compro. O sea, realmente no es que yo de una vez compre todas estas cosas. Yo compro un día una cosa, a la semana compro otra y voy variando. Pero bueno, como estoy haciendo un video, quise como comprar todo lo que me gusta, todo lo que normalmente como y nada, feliz. Amo, amo, amo el jamón serrano. Esto es lo otro que amo y que compro y que déjenme decirles que se pierde cantidad. Cada vez que vengo siempre están el de verdura y todo esto, pero el de pollo a veces no está. Y esto me encanta. Yo me lo como como en 2 almuerzos más o menos. Voy a tirar, o sea, literal me voy a comprar hasta uvas, que creo que me las he comprado como 2 veces nada más y es porque he ido de picnic. Pero caballeros, yo amo esto, es muy rico para merendar. Hoy yo me estoy tirando con todo. Otra cosa que siempre tengo es huevito, pero en la casa me quedan. Yo se los enseñé que me quedaba. Hace rato, yo creo que la primera vez nada más, o una vez nada más, yo compré como que todo lo que me gustaba. Porque, bueno, nada, hay que darse los lujos de vez en cuando y me lo permito porque es por YouTube. Vamos a pagar. Bueno, aquí cogí la crema de pollo, los yogur, el guacamole, el jamón, la pasta, las uvas y esta cosa grandísima que espero que funcione. Bueno, ya que tengo que pasar por el Aldi, pues ya se los enseño, pero ya compré como las cosas que normalmente suelo comprar aquí, que es el arroz, el yogur. Como está cerca de mi casa y son cosas que compro a veces muy seguido, lo compro aquí y la verdad es que es 1, 2 o hasta 10 céntimos más económico que en las demás tiendas, igual que los huevos. Pero ya les digo, ya compré eso o ya hay cosas que tengo, entonces al final creo que no voy a comprar nada aquí, la verdad. Se preguntarán, ¿no has comprado nada de carne? El problema es que en la casa tengo pollo y me quedan como 2 lomitos, que eso me lo como en un día. Entonces realmente no tenía pensado comprar nada. El Aldi me llama muchísimo la atención porque aquí venden comida, o sea, todas las mismas cosas que venden en otros supermercados, pero también hay ropa y otras cosas. Ahora les enseño. No voy a comer una hora. No aguanto. Recargué pila con mi yogurcito. Ahora que recargué pilas, ya me emocioné y vamos a hacer otra cosa
que solamente hice una vez. Y es que hace poco, hace como 2 semanas más o menos, tuve que ir a un centro comercial y busqué un centro comercial que más o menos estuviera cerca de la casa. Me queda como a media hora, 25 minutos, no me acuerdo bien. Y ahí vi que, por supuesto, como un centro comercial hay diferentes tiendas adentro, diferentes marcas, y había un Carrefour. Y entonces yo llegué ahí y me puse a analizar precios, a ver cosas y qué sé yo, y vi que las confituras en el Carrefour son más económicas, pero además hay muchas más opciones de confituras. Bien, entonces como ya me embullé, vamos también al Carrefour. Solamente a coger confituras, porque como me queda tan lejos, yo no hago todas estas compras ahí, que sé que a veces hay cosas que son mejores o que hay más opciones, porque me queda demasiado lejos y tendría que cargar con mucho peso. Pero decidí aquella vez que cuando se me acabaran como todas las confituras, iba a ir una vez al mes allí y me compraba como muchas confituras para todo el mes. Y ya que estamos, ya yo me voy a tirar y también lo vamos a hacer en este video. Bueno, ya estoy en el bus, en la parada del bus. Déjenme decirle que levantó el día. Yo tenía puesto esto por la mañana porque estaba nublado y cuando hay aire a mí me da frío. Pero ahora mismo estoy sudando con esto y además tenía este abrigo por si acaso. Nada, a pasar calor. Qué locura con Madrid, por Dios. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Al final me alegro de haber empezado a grabar este video. Creo que lo hice como excusa y como motivación para salir a comprar mis cositas de la casa porque ya no tenía nada en el refri. También para salir a pasear, porque esto mismo de venir hasta aquí, coger un bus 25 minutos y ahora caminar, al final es un paseo, ¿saben? Y salgo de la casa que está un poquito como desanimada y tal. Y pues nada, YouTube es quien me salva siempre, ¿saben? Hacer estos videos como me levantan de la cama, me hacen vestirme, salir, pasear, conocer más Madrid y estoy feliz de estar grabando este video porque al final como que te motiva eso. Entonces ya ahora tengo que caminar como unos 8 minutos hasta el centro comercial y enseguida se los enseño. Miren, un día, uno de los tantos mercados que les digo que hay acá en España. Y este es el centro comercial. Díganme si hay quien lo conoce. Es el centro comercial más cerca de mi casa según Google Maps. Así que vamos para adentro. Los centros comerciales son maravillosos. Todas las marcas están adentro. Tienen un montón de pisos. Tienen de todo, señores, de todo. Y llegamos al maravilloso Carrefour. Carrefour, que he dicho en el video Carrefour, porque es que así aprendí a decirlo, porque así lo escuché las primeras veces, pero en el video ya me enseñaron que se dice Carrefour, en el video que hice. Así que nada, vamos para Carrefour. Bueno, pero ya saben que aquí vinimos lo que vinimos. Aquí vamos directo para las confituras, porque al final fue lo que yo vine a buscar aquí, como los postres, las cosas para picar y merendar de vez en cuando. Y nada. Carrefour. Me encanta hacer, es que me encanta hacer esto. Miren, esto yo lo compré la otra vez y me encantaron. Traen cantidad de galletitas, como no sé cuántas, pero traen como 4. Y solo en 99 céntimos, está divino. Vamos a coger una cestica de estas. Sergio, mira a ver si entra esta, por favor. Miren, todo lo que tiene este loguito son marcas blancas y normalmente tienden a ser más económicas que otras marcas. Pan de leche, magdalena, napolitanas, croissants con chocolate. Y yo lo veo en un precio súper bueno, la verdad. Miren esto que rico se ve. Aquí mini magdalenas en $2.29 y trae varias. La verdad está súper bien, ¿eh? No sé, por lo menos para mí. Miren esto, como ya son arepas, yo le digo arepas a esto. Serían las tortitas, panqueques, qué sé yo. Miren, como ya vienen hechas. ¡Wow! ¡Qué cómico! Esto me lo preparo en casa. Yo no lo hago en casa realmente, pero bueno, está súper cool. Ok, ya cogí todas las confituras que iba a coger. Me van a matar porque esta es la parte menos saludable. Ustedes no me hagan caso, no miren esto, córranlo si quieren para que no se infarten.
Pero yo no puedo ya vivir sin esto, caballero. He estado muchos años de mi vida sin probar ninguna de estas cosas y entonces imagínate, tú ahora me quiero embutir. Miren, esto realmente lo escogí más que nada porque en todos los metros hay promoción de esto y esto en Cuba se come cantidad, que es chicharrita de plátano. Nosotros le decimos chicharrita, tortolines. Entonces quería probarlo para ver cómo sabe. Lo otro que cogí fueron dos cosas de esta. Esta es de barbecue y esta es de cebolla, que es lo saladito. Y lo dulce, cogí 2 paquetes de esto porque me parece que están en súper buen precio. Y sorbeto, que costaba 99 céntimos igual. Todo esto ronda el euro más o menos. Y es algo que me va a durar, ¿sabes? No es que yo todo esto me lo coma en 2 días. La cola está kilométrica. Vamos a ver si avanza rápido. Hay un montón de cajas también, así que supongo que avance bastante rápido. La cola era kilométrica y en 5 minutos llegué adelante. Increíble. En Cuba hubiese sido 4 horas. Sí, pero se me... Y bueno, llegamos al final del video. Quería decirles cuánto fue que gasté en total y sacar unas conclusiones. La verdad es que, como ya dije durante todo el video, no es algo que yo hago normalmente, lo de comprar toda esta cantidad de cosas de una vez. De hecho, hay cosas que se compran y duran todo el mes y hasta más de un mes, porque el papel sanitario, el detergente que compré para lavar, esas cosas me duran a mí meses. Entonces, pero bueno, yo esperé a tener como muchas cosas para comprar para hacerlo en este video y que tengamos una noción de cuánto se gasta más o menos un mes en todo. Yo prácticamente no compré, o sea, yo por ejemplo no compré carne porque ya tengo carne, pero también compré otras cosas que no son necesarias, pero fue un gusto que me quise dar hoy, como por ejemplo lo que gasté en el Carrefour, que básicamente es en comida chatarra. Entonces nada, conclusiones, que ya ustedes vieron lo que yo estuve comprando. En el Ahorramás me gasté 15,7 euros, que compré ahí varias cositas. Luego en el Mercadona fueron 13,97 y ahora en el Carrefour fueron 7,7. Es decir que fue un total de 36,0.7 euros. 36 euros para cosas que me duran bastante tiempo. Hay otras cosas que tengo que estar comprando seguido. Por ejemplo, algo que yo compro bastante seguido en un mes es cositas para picar, lo que hoy compré varias y estoy segura que me va a durar bastante. Arroz es algo que compro más de una vez en el mes. Las cositas para desayunar, hay veces que me duran mucho porque por ejemplo en la casa tengo mantequilla y eso dura una eternidad. Pero hay veces que quiero comer con jamoncito o con guacamole, entonces voy variando y hay veces que se me acaba una cosa, entonces vuelvo a comprar y así. Pero por lo general la mayoría de las cosas me duran bastante. Lo otro que compro a cada rato es las carnes, pero esta vez no compré porque tenía pollo ya en la casa. Entonces cuando se me acaba ese pollo es que salgo y compro otra cosa diferente y así. Entonces estas fueron las conclusiones. Yo sé que tengo que incorporar nuevas cosas a mi dieta. A mí me encantaría incorporar pescado de vez en cuando porque sé que es bueno. Y nada, estoy abierta a todos los consejos que quieran darme. La verdad es que hicimos un recorrido bastante grande porque yo cuando voy de compras voy a un solo lugar, compro ciertas cositas y ya si algo, luego otro día voy a otro y así, pero hoy quise como que acumularlo todo en un mismo video. Díganme si les gusta esto de llevarlos conmigo de compra para, bueno, cuando toque la próxima, llevarlos conmigo si quieren, porque siempre estoy descubriendo cosas nuevas, productos nuevos que me gustan y me gusta compartirlo con ustedes porque a ustedes les gustan estas experiencias, pero además aprendo mucho y es una retroalimentación. Entonces nada, si les gustó denle like, síganme en mis redes sociales y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas, lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos, me duelen los pies.